Este miércoles, el cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional. En mayoría, resuelve lo siguiente: declarar fundado el recurso. La liberación inmediata del exmandatario. Crisis en el Ministerio Público por una presunta organización criminal. En función por 6 meses. Diciembre inicia con el ambiente recargado de alborotos mediáticos, como la presunta inserción de una mafia criminal en el Ministerio Público y la liberación del 2 veces presidente de la República, el señor Alberto Fujimori. Tras la muestra de una serie de chats a través de un medio televisivo, se abrió puerta a un gran escándalo de una supuesta mafia liderada por Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, donde se negociaban con congresistas la ascensión del actual defensor del pueblo y la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. En medio de esta conmoción y tras la detención de Jaime Villanueva, asesor de Benavides, el Tribunal Constitucional preparaba lo que más adelante sería la liberación de Fujimori, quien este jueves 6 de diciembre finalmente abandonó el penal de Barbadillo, en consecuencia de la controversial ejecución de una sentencia donde claramente se hace caso omiso a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no dejar en libertad al exmandatario por los delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. ¿Cuál es su opinión acerca de la liberación de Alberto Fujimori? Que está mal. ¿Por qué? Porque está bien, ¿no? Él ha ayudado tal vez al Perú, pero también ha matado a mucha gente. Que no me parece. ¿Y qué opina acerca de todo el escándalo relacionado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Que deberían salir todos, porque todos somos corruptos. ¿Cuál es su opinión acerca de la liberación de Alberto Fujimori? Que no sabía. ¿Y qué opina acerca de todo el escándalo relacionado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? No sabía. ¿Cuál es su opinión acerca de la liberación de Alberto Fujimori? No estoy de acuerdo con la liberación porque él debió de cumplir toda su condena, ya que ha causado muchas muertes durante su periodo que ha estado y también prácticamente ha vendido todas nuestras riquezas de nuestro Perú, ha vendido a otros países. ¿Y qué opina acerca de todo el escándalo relacionado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Era de esperarse, señorita, ¿no? Ya que la fiscal también está coludida con toda la corrupción que hoy en día estamos viviendo en el Perú. ¿Cuál es su opinión acerca de la liberación de Alberto Fujimori? El señor Alberto Fujimori debía de cumplir su pena por tantas muertes que ha hecho. ¿Y qué opina acerca de todo el escándalo relacionado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? La señora Patricia Benavides que se vaya con todos sus congresistas, si es posible con la presidenta más. En marzo del 2022, el Tribunal Constitucional declara fundada un habeas corpus contra la anulación del indulto hacia Alberto Fujimori. ¿Qué quiere decir esto? Que al declarar fundado, en este caso, se debería de restituir el indulto. Pero ¿por qué no se ejecutó de inmediato? Ya que nuestro Tribunal Constitucional solo interpreta la ley, mientras que el organismo que es responsable de la ejecución del indulto es el Poder Judicial, quien debería haber ordenado a la INPE su liberación. Dicha ejecución no se dio, por distintos motivos. Tanto la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la de la no ratificación del presidente o del entonces presidente Pedro Castillo. Ahora, en este año, el 2023, nuestro Tribunal Constitucional remitió dicha sentencia de indulto hacia el primer juzgado de investigación preparatoria de Ica, quien denegó dicha sentencia, pero pese a ello, el Tribunal Constitucional admitió la restitución del indulto junto con la ratificación hecha por Dina Boluarte. Tenemos que tener en cuenta los delitos por los cuales fue sentenciado el expresidente Alberto Kenia Fujimori. La sentencia que se emite es condenatoria.
condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en caso Barrios Altos, caso La Cantuta, lesiones graves, caso Barrios Altos. Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad. Vencerá el 10 de febrero del año 2032. La situación actual del caso Alberto Fujimori saca a relucir una pregunta. ¿Qué significa para nosotros los peruanos la justicia? Sabiendo que estamos en una actual situación de crisis política y democrática, muchos de los acontecimientos han dividido a la población, a los políticos y a los peruanos en general en bandos muy marcados. Los más considerables o los más remarcables son los que apoyan la salida de Alberto Fujimori, puesto que consideran que trajo la paz al país con la lucha frontal contra el terrorismo, mientras que el otro bando son los que repudian a Alberto Fujimori o están en contra de su liberación, puesto que afirman que están atentando contra la democracia y la memoria de las víctimas en el enfrentamiento armado. El caso de la liberación de Alberto Fujimori no fue el único caso que tuvo peso en estas últimas semanas, pues hubo algo que ocurrió adicionalmente que, al igual que el primer caso, tiene mucha relevancia, puesto que después de más de un año de su elección como fiscal de la Nación y con una trayectoria de más de 20 años en el Ministerio Público, Patricia Benavides se encuentra inmersa en un escándalo en el que se le investiga como presunta líder de una organización criminal, que tuvo como principal delito el tráfico de influencias. Y bueno, todos nosotros sabemos que ante la inminente crisis del Ministerio Público que se estuvo desarrollando en estos últimos meses, fue a partir del lunes 27 de noviembre que todo habría explotado con la detención del principal asesor de Patricia Benavides. Me estoy refiriendo a Jaime Villanueva, por tener una presunta colaboración ilegal con la ya mencionada fiscal. Y es gracias a eso que se descubre la existencia de una organización criminal en la cúpula del Ministerio Público. Se revelaron por medio de unos chats que hubieron coordinaciones entre 3 agentes identificados como Abel Hurtado, Jaime Villanueva y Miguel Girao, los cuales estaban a cargo de Patricia Benavides y tenían como fin mantener comunicación con ciertos congresistas. Pero la pregunta y duda que tiene la mayoría de peruanos es: ¿cuál fue el objetivo de Patricia Benavides al organizar todo esto? En primer lugar, buscaba ejercer una influencia en la decisión de los congresistas para que estos puedan destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso debido a que la Junta Nacional de Justicia estuvo investigando a la fiscal Patricia Benavides, existiendo la posibilidad de suspenderla. Entonces es por eso que el camino más conveniente para la fiscal fue que los miembros de la Junta Nacional de Justicia sean destituidos, puesto que esto es constitucionalmente válido. Y a cambio de esto, las denuncias penales en contra de aquellos congresistas serían archivadas por la Fiscalía. Por otra parte, gracias a los chats revelados se pudo sacar a luz que hubo cierta manipulación en la elección del actual defensor del pueblo, José Gutiérrez, puesto que él, al llegar en un futuro a tener cierta influencia constitucional para una comisión especial de la Junta Nacional de Justicia, la fiscal Benavides podría asegurar su permanencia en el puesto más alto dentro del Ministerio Público, usando como tal al defensor del pueblo, José Gutiérrez. De igual manera, se dio a conocer que Benavides y sus asesores habrían llevado a cabo un proceso constitucional en el Congreso para solicitar la inhabilitación del exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que se podría considerar que fue otro de sus objetivos. Y todos estos fueron los motivos y los hechos por el cual se está investigando a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el delito de tráfico de influencias. Existen diversos conceptos que se deben conocer y entender muy bien para poder analizar y comprender todo lo que pasa en nuestro país en el ámbito político. Y los que consideramos son los más importantes son la definición de ciudadanía,
democracia, Estado, derechos humanos y derechos ciudadanos. El primer concepto que se debe conocer es el de ciudadanía, que es el conjunto formado por los ciudadanos a los que se les va a reconocer una serie de derechos políticos y sociales que les permitirá intervenir en la vida política de un país determinado. Y un punto importante acerca de la ciudadanía es la responsabilidad de todos los ciudadanos en participar activamente en la vida cívica de su país. Y un claro ejemplo de esto es la protesta que se realizó en la ciudad de Lima esta última semana por la gran crisis política de nuestro país, en donde se pedía la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la salida de la fiscal de la Nación Patricia Benavides y el cierre del Parlamento. Adicional a eso, un tema muy importante por el cual también se realizó dicha manifestación fue por la importancia de la democracia en nuestro país, democracia que lamentablemente ha sido quebrantada estos últimos años. Para tener un panorama más amplio y seguro debemos tener en claro qué es el Estado peruano. Pero ¿qué entendemos por Estado? Nos referimos al Estado como la organización política y administrativa que desarrollan las sociedades para tener soberanía sobre su vida en común, es decir, para tomar decisiones, llegar a cabo acciones de forma independiente sobre los bienes y capacidades que posee esta sociedad respecto a los actores y relaciones que la constituyen. Pero, ¿cómo se encuentra actualmente nuestro Estado peruano? Podemos ver que después de todo lo acontecido, este se encuentra bastante resquebrajado. A lo largo de la historia hemos sufrido coyuntura política, social, económica, incluso a nivel de salud, por lo que nos ponemos a preguntar, ¿el Estado peruano está realmente preparado para afrontar las grandes manifestaciones y lucha de poder que se viene por parte de grupos opositores y por grupos de poder? ¿Qué es la democracia? Podemos entender que es aquel poder ejercido por los ciudadanos por medio de representantes elegidos, es decir, que significa que la autoridad política proviene del pueblo, y por tanto es el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones políticas y elegir a sus representantes a través de elecciones libres y justas como pilar fundamental. Y la razón por la cual mencionamos que la democracia en nuestro país ha sido quebrantada estos últimos años es por la gran crisis política a raíz de la elección de ciertos políticos que la ciudadanía claramente no aprueba. Y esto lo vemos reflejado en las diversas manifestaciones que se han realizado en nuestro país estos últimos años, estos últimos meses y estas últimas semanas. Otro concepto importante del cual se debe conocer es el concepto de derechos humanos. Y estos son derechos inherentes a todos los individuos, sin importar su nacionalidad, etnia, género u otras características, las cuales van a garantizar la dignidad, la libertad y justicia. Estos derechos incluyen la vida, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la educación, la protección contra la discriminación, la tortura y la esclavitud. En el caso de Fujimori, como ya se mencionó antes, se ha debatido mucho sobre su legado en relación con los derechos humanos. Durante su mandato hubo acusaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones al interior de las personas. Dichos actos son contrarios a los principios fundamentales de los derechos humanos, que buscan proteger la vida y la dignidad de todas las personas. Otro concepto importante que se debe definir es los derechos ciudadanos, que son aquellos que garantizan a los individuos ciertos beneficios y protecciones dentro de una sociedad democrática. Y esos derechos pueden incluir la libertad de expresión, derecho a un juicio justo, la participación política y la igualdad ante la ley. Y nuevamente, en el caso de Alberto Fujimori, se suscitaron debates y controversias en relación con los derechos ciudadanos, ya que Fujimori es conocido por liderar un gobierno marcado por acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos durante su mandato. Si bien algunos argumentan que implementó políticas que favorecieron el crecimiento económico y la lucha contra el terrorismo, también enfrentó críticas y juicios por abuso a los derechos fundamentales, como ejecuciones extrajudiciales y violaciones a la libertad de prensa. A pesar de que Fujimori fue condenado por diversos delitos graves, como los de lesa humanidad, peculado, entre otros, las indemnizaciones y deudas hacia el país no han sido canceladas. El Tribunal Constitucional ha ordenado la liberación inmediata de Alberto Fujimori, una decisión que contraviene las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante este evento, el país se declara en rebeldía, amenazando su credibilidad internacional.
El escándalo acerca de la corrupción en las instituciones del Estado se han incrementado y explotado con las acusaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien se presume haber influido en la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es sumamente preocupante esta situación que acontece al país, pues se destaca la cavilación sobre la corrupción y abuso de poder dentro del sistema judicial, lo que provoca una severa desconformidad y desconfianza en los ciudadanos peruanos.